Creando un virtual env en PyCharm. ¿Cómo crear un entorno virtual en PyCharm? Y antes de comenzar a desarrollar el contenido de este vídeo, yo quiero decirte que este vídeo forma parte de un curso que tenemos en Udemy. Entonces te recomiendo que le eches un vistazo a este curso porque cada vez le agrego más contenido y el curso está cada vez más completo. PyCharm es el entorno de desarrollo que más se utiliza para programar en Python. Y en PyCharm se puede crear un entorno virtual o virtual env directamente dentro del programa. Y eso es lo que se va a explicar en este vídeo. Cómo crear un entorno virtual en PyCharm. Y lo más fundamental que vamos a necesitar es una carpeta que vaya a almacenar todos los virtual envs que vamos a crear. En este caso yo voy a utilizar una carpeta que se llama PyCharm Test. Por tanto, copiamos el path o la ruta de esa carpeta porque lo vamos a necesitar. Ahora abrimos PyCharm y vamos a crear un nuevo proyecto. Aquí en esta parte de localización vamos a poner la ruta o el path que habíamos copiado antes. Es decir, en esta ruta va a ser donde se van a almacenar los virtual envs que se van a crear. Y en esta parte de New Virtual Env Environment es donde se va a configurar el entorno virtual. Y Python nos permite crear un entorno virtual de varias formas, aunque la forma más habitual es utilizando Virtual Env. Y el nombre del entorno virtual que PyCharm asigna por defecto es venv. Podemos cambiar ese nombre si así lo deseamos. En esta parte del intérprete, PyCharm va a detectar la versión de Python que tengas instalada en tu sistema. Y existen dos alternativas que a veces pueden resultar interesantes. Si nosotros escogemos heredar los paquetes que están instalados en Site Packages, entonces lo que va a ocurrir es que cuando se cree el entorno virtual, ese entorno no va a estar limpio, va a estar ya con todos los paquetes que existen en la carpeta Site Packages. Y eso a veces puede ser útil y a veces no. En mi caso en particular, yo siempre que voy a utilizar un virtual env, yo lo quiero limpio, sin ningún paquete adicional. Entonces, para dejarlo bastante claro, si tú escoges utilizar los paquetes que están en Site Packages, entonces el entorno virtual se va a crear con todos estos paquetes ya incluidos. Y la otra alternativa está bastante claro, que es hacer el virtual env disponible para todos los proyectos. Y esto es todo lo que se necesita para crear un virtual env en PyCharm. El proceso de creación del virtual env suele tardar algunos segundos y una vez que se ha creado el virtual env, aparentemente no ha ocurrido nada. Sin embargo, es importante que tú entiendas el concepto de un virtual env en Python. Por tanto, un entorno virtual o virtual env en Python es como si fuera una caja que está completamente aislada del resto del sistema. Y todo lo que se va a instalar en ese virtual env solo afecta a ese virtual env, no afectará al resto del sistema. Y para que tú entiendas el funcionamiento del virtual env, yo voy a instalar un paquete utilizando la consola y otro paquete utilizando el propio PyCharm.
y estos paquetes solo van a afectar al virtualenv. Y en esa consola se puede ver en la parte izquierda el nombre del virtualenv entre paréntesis. Eso nos indica que el virtualenv está activado. Y observa cómo estamos dentro de la carpeta de nuestro virtualenv. En este caso yo voy a instalar Flask utilizando el gestor de paquetes pip. Podemos ver cómo Flask se instaló correctamente, así como todas sus dependencias. Y el comando pip freeze nos va a listar todos los paquetes que están instalados en ese virtualenv. Ahora vamos a instalar en ese virtualenv otro paquete utilizando directamente la interfaz de PyCharm. Entramos a File Settings y escogemos la configuración del proyecto. Entramos al intérprete y aquí la propia interfaz de PyCharm nos está mostrando los paquetes que están instalados en este virtualenv que estamos utilizando. Pero lo que queremos hacer es mostrarte cómo se instala un paquete utilizando la propia interfaz de PyCharm. Y eso lo vamos a hacer utilizando este botón del más. En este ejemplo yo voy a instalar un popular paquete llamado Django. Y el propio PyCharm nos va a permitir escoger la versión que se desea instalar. Hacemos clic en instalar paquete y esperamos. Y entonces aparece un mensaje diciendo que el paquete se instaló correctamente. Y ahora ya podemos ver cómo se instaló correctamente el paquete Django y todas sus dependencias. Incluso podemos irnos a la consola o terminal, lanzar el comando pip freeze y vemos que aparece Django y todas sus dependencias entre la lista de paquetes instalados en este virtualenv. Y ahora en esta parte final del vídeo lo que voy a hacer es verificar si el entorno virtual realmente funciona. Entonces lo que haré será crear un proyecto en Django y lanzar ese proyecto. El comando que estás viendo en pantalla es el que va a crear el proyecto de Django. Asegúrate antes de lanzar el comando que el entorno virtual está activado. El proyecto de Django se ha creado y si nos vamos a la carpeta del entorno virtual, vamos a ver una carpeta con ese proyecto de Django. Ahora para lanzar esa aplicación de Django lo que hacemos es movernos dentro de la carpeta de ese proyecto de Django y entonces ejecutamos el comando que se muestra en el vídeo. Abrimos esa URL en el navegador y esta es la aplicación de Django, es decir, está funcionando. Y para finalizar el vídeo yo voy a mostrarte cómo desactivar y volver a activar el entorno virtual en la terminal o consola de PyCharm. Si yo quiero desactivar el entorno virtual, utilizo el comando deactivate. Observa cómo ya no aparece el nombre del entorno virtual en la parte izquierda. Eso nos dice que el entorno virtual no está activado. Y si queremos volver a activar el entorno virtual, vamos a tener que entrar a la carpeta de ese entorno virtual y entonces lanzamos el comando activate que se encuentra dentro de la carpeta scripts.
Podemos ver cómo el entorno virtual se activó correctamente y ya aparece su nombre en la parte izquierda entre paréntesis. Y si lanzamos el comando pip freeze, vamos a ver que los paquetes que fueron instalados siguen estando en ese virtual env. Y así es como se puede crear un virtual env en PyCharm.